Primer verano en Piedras Verdes por Enrique Gómez Medina. Capítulo 2. Un enorme y feísimo gorila le estaba ofreciendo un helado de yogur con una mano, mientras con la otra se sujetaba a una liana muy larga, que se perdía en las alturas. Guillermo también se balanceaba a su lado, en otra liana. Cada vez se balanceaba más alto. Parecía volar sobre una laguna verde, enorme, sin límite. Sentía un delicioso vértigo, ganaba altura, iba a tocar las copas de los altísimos árboles que crecían en medio del agua. De pronto, el gorila le agarró del brazo, estaba enfadado porque no hacía caso de su ofrecimiento. Guillermo intentó zafarse, pero no podía. El gorila le sujetaba muy fuerte, y él tenía las manos cansadas de sujetarse a la liana. Hizo un último esfuerzo, pero fue inútil. Totalmente agotado, miró la cara manchada de helado del gorila, y se soltó. Empezó a caer, a caer, a caer. Entonces, con un sobresalto, abrió los ojos y vio el rostro de Yema, que le sacudía del brazo como si quisiera arrancárselo. —¿Grañé haces, bruta? —protestó Guillermo. —Son las 5:10, dormilón. Jorge ya se habrá marchado. ¿Por qué no me has despertado antes? —gruñó Guillermo mientras se ponía en pie tambaleándose. Todo le daba vueltas. Llevo 20 minutos intentándolo, y tú no hacías más que decir, quieto, mono, que no quiero más. Sacaron las bicicletas del cobertizo. La de Guillermo era grande y roja, un poco vieja, porque había sido de su abuelo. La de Yema era la que habían comprado a Guillermo hacía años, y tenía la rueda delantera hecha un 8. Los frenos tampoco iban muy bien, lo mejor era parar con los pies. Salieron a la calle y pedalearon con fuerza hasta el parque. Llegaron al SOS, pero allí no había nadie. Lo sabía, se ha pirado, dijo Yema jadeando. Jobar, para una vez que teníamos un plan. No puede ser. Miraron alrededor, por si le veían aún. Unas señoras paseaban un carrito de bebé, un vejete leía el periódico dando cabezadas, unos niños jugaban a las chapas. En la arena, a lo lejos unos chicos en bici, a toda velocidad, estaban echando una supercarrera. El que iba en cabeza llevaba cierta ventaja, pero parecía un poco patoso, le estaban cazando. Casi se cayó al tocar el bordillo de la acera con un pedal. Recuperó el equilibrio a duras penas y se dirigió al SOS. La meta debía de estar allí. Guillermo y Yema los observaban, emocionados. El gordito no gana, dijo Yema. Si no se cae y se rompe la crisma. Aventuró Guillermo. Efectivamente, el gordito iba perdiendo terreno, pero usaba tácticas de campeón. Se metió en un charco y salpicó agua negruzca en todas las direcciones. Se debía haber puesto perdido. Se le veía en la distancia la cara roja por el esfuerzo. Llevaba el pelo rubio pegado a la cabeza de sudor. Oye, ese gordito se parece a Jorge, observó Yema. Anda, al final ha venido con toda su panda, comentó Guillermo. ¿Qué de amigos tiene? Entonces se oyó la voz de uno de sus amigos. Maldito gordo, te voy a hacer filetes. Jorge seguía pedaleando, desesperado. Veía el SOS a lo lejos, y había gente al lado. Debía de ser Guillermo. Por favor, que fuese Guillermo. ¿Por qué la habrán tomado conmigo estos tíos? UAC, que me mato. Oía las cadenas de las otras bicis detrás, cada vez más cerca. Se estaba quedando sin resuello, tenía la tripa revuelta, no podía más. Ya llego, ya llego. Es Guillermo, bien. En ese momento, su rueda delantera se metió en una zanja y giró 90 de golpe. Jorge salió despedido y aterrizó con las rodillas y la cara a unos metros del SOS. Los otros chicos le rodearon, partiéndose de risa. Eran 4, y mayores que él. Se ha caído como un sapo. ¿Cómo querías que se cayera? Gordo, ¿te has hecho daño? Jorge no se levantaba. Se retorcía de dolor en el suelo, con las lágrimas a punto de saltársele. Dejadle en paz, abusones. Gritó Yema. Cállate, dijo entre dientes Guillermo. Todos se giraron. El más bajito se acercó un poco a ellos. Habló despacio y muy suavemente. ¿A vosotros quién os ha dado vela en este entierro? Aquí las únicas velas son las de tus mocos, replicó Yema. ¿Pero te quieres callar? Gritaron Guillermo y Jorge al unísono. Yema acababa de firmar su sentencia de muerte. Los 4 grandullones se miraron entre sí, sonrieron con maldad y se dispusieron a bajar de las bicis. Los chicos retrocedieron, pero no podían huir. La situación pintaba realmente mal.
De pronto, se oyó un zumbido y algo golpeó con increíble fuerza en el manillar del bajito, haciéndolo resonar como una campana. Este se volvió, ya no tan amenazante. Una chica con coleta sostenía, muy tensa, la goma de un potente tirachinas. En el cuero no había una piedra, sino una bola de metal del tamaño de una pelota de ping-pong. «¿Pero qué haces, imbécil?», dijo el bajito. «Cazar gusanos», le contestó la chica. «Suelta eso ahora mismo, no te vas a atrever a disparar». Otro zumbido de abejorro y esta vez el golpe fue en la barra de la bicicleta, muy cerca del muslo del matón. Una nueva bola se encontraba en el cuero, preparada para ser lanzada. Nadie vio cómo la había colocado. «¿Por qué no os largáis a pegar a otros?», dijo muy lentamente la chica. El bajito la miraba, sin saber qué hacer. Un golpe como ese en la cabeza podía haberle matado. Sus amigos tampoco se movían. Uno de ellos por fin habló. «Déjala, no tiene ni media leche». El bajito asintió despacio, puso un pie en el pedal y dijo, mirando a los cuatro, «Ya os pillaremos, hay tiempo». Se puso de pie en su bicicleta y se fue, aparentando que no había sido humillado. Los otros tres le siguieron. El corazón de Guillermo volvió a latir. La adrenalina le había dejado blando como un chicle. Miró a la chica de la coleta. «Gracias. Nos has salvado de una buena», le dijo. «Son unos cagaos, pero sí son capaces de hacer daño a alguien cuando ven que pueden abusar». «¿Los conoces?», preguntó Gemma. «El bajito es mi hermano». Los tres la miraron, boquiabiertos. La chica les sostuvo la mirada, arrogante. «Me da vergüenza, pero es la verdad. Tened cuidado con ellos». La chica guardó el tirachinas en el amplio bolsillo de su pantalón, con la goma asomando. Echó la bola de metal en el otro bolsillo. Se oyó que chocaba con otras, debía de llevar unas cuantas. Se dio la vuelta y echó a andar. Espera», la llamó Guillermo. «¿Cómo te llamas?» «Susana». «Yo me llamo Guillermo, esta es mi hermana Gemma y ese del suelo es Jorge». «Hola, Susana», saludó Gemma. «¿No quieres venir con nosotros? Nos íbamos de excursión». «Sí, nos íbamos», dijo Jorge desde el suelo con un gemido. «Yo me piro a casa». Tenía las rodillas llenas de barro, y le sangraban. En la mejilla también se veían unos buenos arañazos. «Espera, tío, lávate un poco en la fuente, si no se te va a infectar todo», le recomendó Guillermo. Jorge se levantó apoyándose como pudo en los codos y en las muñecas. También tenía las manos en carne viva. Dejaron las bicis tiradas y le acompañaron los tres hasta la fuente. Allí se lavó con cuidado, y no dejó de resoplar y de gemir, aguantándose las lágrimas. Ya no sangraba. Cuando estuvo más calmado cogieron las bicis y se fueron de allí caminando en dirección contraria a la que habían tomado los cuatro matones. Susana les condujo por unas calles que no conocían. No querían cruzar ninguno de los dos puentes, porque allí no tendrían escapatoria si les pillaban. Así que se dirigieron a las afueras. Siguieron un camino de tierra bordeado por muros bajos hechos con piedras amontonadas. En un punto, el muro de la derecha tenía un hueco, que se cerraba con una especie de puerta formada por dos postes y unos alambres con ramas entrelazadas. Susana desenganchó uno de los extremos del alambre y la abrió. Pasaron uno tras otro y Susana volvió a cerrar. La hierba estaba alta. Les llegaba a la cintura, y formaba un camino por donde el paso la había ido aplastando. Llegaron así, en fila india, hasta una casita pequeña y destartalada. Susana la rodeó y volvió empujando una bicicleta más vieja aún que la de Guillermo. «Hala, ya podemos ir donde queráis». Jorge estaba avergonzado. Su bicicleta seguramente costaba el doble que las otras tres juntas. Pero nadie parecía darle importancia. «¿Nos vamos a la playa?», preguntó Gemma, emocionada. Llevaba el bañador puesto, debajo de la camiseta. «Por mí», aceptó Susana. Y se fueron los cuatro, pedaleando con alegría bajo el sol de la tarde. Hasta Jorge se había olvidado del dolor de sus rodillas y del miedo que había pasado. El campo olía a miel y a hierba húmeda. Asomaban a los bordes del camino diminutas flores amarillas y blancas. A veces, las ramas de los árboles se entrelazaban por encima de ellos formando un arco de pequeños espejos verdes, que se movían y susurraban con la brisa. Llegó hasta ellos el olor del mar. La vegetación fue cambiando, haciéndose más escasa y agreste, hasta que llegaron a una gran extensión de roca, que ascendía en suave pendiente. Detrás de ella, se veían docenas de gaviotas, volando blandamente.
Ya casi estamos, dijo Susana. El suelo de roca era bastante plano entre los peñascos, así que siguieron montados en sus bicicletas hasta llegar a la cima. Allí se detuvieron, admirados por el paisaje que se ofrecía ante su vista. El mar, inmenso, inabarcable, de un azul tan profundo que parecía poder tocarse, inundó sus retinas hasta casi desbordarlas. Y el viento fresco irrumpió salvaje en sus pulmones, llenándolos de olor a sal y cantos de gaviota. Se encontraban en lo más alto de un acantilado, que caía a pico sobre una playa de arena amarilla. A lo lejos, hacia la izquierda, se veía la desembocadura pantanosa del Salto Gris. Hacia la derecha, y más cerca, la playa se teñía de verde, y entre la hierba discurrían los últimos tramos del helecho. Al frente, en medio de la inmensidad, una pequeña isla rocosa desafiaba los embates del mar. ¿Qué es ese humo que sale de en medio del pantano?, preguntó Guillermo. Todos giraron la cabeza hacia allí. Efectivamente, entre las aguas insanas del Cenagal ascendía una fina columna de humo gris. «Es la casa del viejo castor», respondió Susana. «¿Un castor? ¡Qué habilidoso! Sabe hacer fogatas», bromeó Gemma. «Le llaman así. Es un hombre muy mayor, que vive ahí solo, en una cabaña en un árbol. Es forastero, aunque lleva muchos años viviendo en el pueblo». Susana se acomodó en el sillín. «Dicen que hace brujería. A mí simplemente me parece que está un poco loco». Los otros tres la miraron, entre incrédulos, sorprendidos y asustados. No sabían si creerlo, pero pensaron que mejor sería no encontrarse con él. Susana, ignorándolo, tomó su bici por el manillar y se puso en marcha otra vez. Descendieron por un camino oculto entre las rocas, hasta que sus pies pisaron la arena cálida. A aquella hora no se veía a nadie paseando. Había 4 o 5 botes descansando por encima de la línea de la marea alta. Sus jarcias flameaban con el viento y producían contra los mástiles un delicioso clac, clac. «¡Qué buen viento!», apreció Susana. «Hoy podríamos llegar hasta La Pena como unos señores». «¿La Pena?», dijo Gemma. «Sí, es ese islote todo de piedras». «Bueno, casi todo de piedras». «¿Qué más hay?», intervino Guillermo, interesado. «Un faro en ruinas, y alguna cosa más». «¿Y por qué se llama La Pena?», preguntó Jorge, viendo que Susana no tenía intención de dar más explicaciones. «Porque ha causado muchas penas por aquí. Está rodeada de bajíos peligrosos, y muchos barcos han naufragado en ellos. Para remediarlo, hace mucho se construyó un faro, y durante un tiempo todo fue bien. Hasta que unos bandidos contrabandistas, que aquí siempre han abundado, lo derruyeron. Los muy canallas hacían fogatas en otros sitios para guiar a los barcos hacia la isla, donde los estaban esperando. Cuando encallaban, iban y los saqueaban. Mataban a la gente sin compasión», relató Susana a su improvisado auditorio. Todos guardaron silencio. Durante un rato nadie se movió, imaginando a los piratas degollando a sus víctimas en las noches de tormenta, hasta que un pequeño cangrejo asomó la cabeza en la arena, en medio de los 4 y, tranquilamente, se fue caminando de lado hacia el mar. «Mañana también hará buen tiempo, seguro. ¿Os gustaría ir a la isla?», propuso Susana, mirando al mar. «¿Estás de broma? Por favor, no bromes», saltó Guillermo, sintiendo que el corazón se le salía por la boca. «¿Habéis navegado alguna vez a vela?», les preguntó. «Nosotros no», contestó Gemma. «Yo sí, bastante», dijo Jorge. «Vale, pues mañana veréis la isla de cerca», decidió Susana. «Pero lo suyo sería salir por la mañana», dijo mirando ahora a Guillermo, que le había contado sus entretenidas jornadas en la biblioteca. Guillermo miró a su vez a Gemma. Y no lo pensó. «No hay problema. Por un día que me tome de descanso. A la abuela no le importará», añadió no muy convencido. Quizá fuese mejor no decirle el destino exacto de la excursión. Y aquella noche se durmió muy entrada la madrugada, después de haber probado todas las posturas posibles, y algunas imposibles, en su cama.